La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Pueden sentarse. Fíjense que este capítulo del libro de Deuteronomio, el Señor Jesús, ya nosotros hemos hablado de que en una prédica vimos de que el Señor al hermano Abraham le dijo: vete de tu tierra, vete, que yo te voy a bendecir, pero no aquí, sino que allá afuera. Entonces vino él y obedeció. ¿Amén? Entonces nosotros sabemos y conocemos que Dios nos dice: da un paso, pero Él no nos da toda la vista. Él quiere que le obedezcamos a lo que Él dice, porque usted y yo sabemos de que confiamos plenamente en Él y lo que Él hace es perfecto. Amén. Entonces, en este libro de Deuteronomio, en este capítulo 28, el Señor primero le da las bendiciones, dice, a la obediencia. Porque si usted ve en el primer versículo, el tema es bendiciones a la obediencia. Pero luego en el versículo 15, consecuencias de la desobediencia. Este versículo que nosotros leímos habla de los cielos. Amén. Los cielos en nuestra representación es Dios, Señor Jesús y el Espíritu Santo. Usted a veces se ha preguntado: ¿qué está pasando? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no la veo? ¿Por qué no me abunda? ¿Por qué no me dura? ¿Ya nos hemos preguntado alguna vez eso? ¿O somos de aquellos de que aquí yo no estoy haciendo nada y qué? No puede ser esto así. Espero que no. Amén. Entonces dice en el versículo 23: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Cielos cerrados. Cielo donde no ve usted la suya. Si tiene carro, que se le arruina una llanta, que se le arruina una cosa, que pasa esto, que se le queda por allá. Amén. Yo ya les he contado la mía, hermanos. Les lo voy a volver a contar. Yo con mi gran timba así, mire, y yo me quedaba por allá con el carro. Y uno dice: ¿por qué, Señor? Si yo todos los días voy a la iglesia. Es lo primero que decimos. Un cielo de bronce es un cielo cerrado, donde usted dice: es que tengo mala suerte para esto. No, es que aquí, no. Ya vimos también una prédica. Nosotros no tenemos ni buena ni mala suerte. Tenemos consecuencias de lo bueno y lo malo que hacemos. Amén. Entonces dice: esta es una consecuencia de no obedecer. Amén. Que dice que los cielos se le van a cerrar. Puede que le llegue, pero se le va a ir así. Les pueden dar el trabajo de sus sueños, pero al siguiente día le van a decir: no, usted no me da el ancho, se me va. Son consecuencias de la desobediencia. Un cielo cerrado y la tierra que está debajo de ti de hierro, porque no cosecha. Amén. Pero todo viene por causa de una desobediencia. Y lo peor aún es cuando lo hemos hecho, hemos desobedecido, pero no somos capaces de pedir perdón a Dios. Y luego Dios viene, si usted le ha hecho mal a alguien, cuando usted pide perdón a Dios, primero Dios le da y le dice: tiene que pedir perdón. Pero eso es un proceso, ¿verdad? Pero lo primero que debemos de hacer es pedirle perdón a Dios. Porque a Él es que ofendemos a cada momento. A veces hasta con la mirada, o a veces hasta con un Dios le bendiga, pero si no lo da de corazón, ¿usted cree que el otro hermano no lo va a sentir? Sí, a veces se siente. Pero
Estas son las causas de la desobediencia. Pero ahora el Señor nos manda a decir que usted y yo de ahora en adelante vamos a caminar por cielos abiertos. ¿Sí lo cree? Amén. Pero mire también, esto es bien importante. Vámonos al libro de Job, en el capítulo 37. Job, capítulo 37, versículo 19. Amén. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Mire qué importante este versículo. Cuando usted y yo estamos en cielos cerrados, en cielos de bronce, en tierra que no da fruto, que no da cosecha, que está reseca, que está árida por causa de... Dice que es imposible ordenar nuestras ideas porque andamos una nube de tiniebla, de oscuridad, de zozobra, de desesperación, de frustración, de depresión. Ahora la gente así dice, ¿no? Pero lo último en lo que no nos ponemos a pensar es, ¿qué he hecho mal? ¿O qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo que no está bajo la voluntad de Dios? Amén. Porque dice, no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Es por eso que usted y yo muchas veces hemos visto ejemplos, aún dentro de las iglesias, aquí en todas, de que van todos los días, de que a veces hasta sirven, a veces hasta predican, cantan, toda la cuestión, pero hacen cosas que nada que ver. ¿Sí? Porque no están dentro de la obediencia. Y hay cielos cerrados. Amén. Entonces, cuando usted sienta que toma decisiones y no van acorde a lo que Dios le ha dicho, póngase a pensar, ¿será que tengo el cielo cerrado? ¿Sí? Nosotros no solamente nos vamos a dejar ir, usted y yo también hemos de analizar la vida o el día a día que hemos llevado. Terminó este día, usted y yo deberíamos de analizar qué hice bueno, qué hice malo hoy. ¿Sí? Porque si no lo hacemos, ahí es donde se van normalizando las cosas y de ahí caemos en que, lo que hablaba ayer la hermana, ¿verdad? Endurecer el corazón, nos da igual. Entonces, mire lo que dice el libro de Job. Cuando usted sienta que usted no puede decidir, que no puede tomar una decisión que crea que es la de Dios, hay que consultarle a Dios. Y yo sé que Dios nos va a mostrar en qué es probable que hayamos fallado. Amén. Entonces, como les decía, a veces cuando hay tinieblas, las personas no reaccionan. No, como en el hijo pródigo que dice que entró en sí. A veces los seres humanos no somos capaces de volver en sí y decir, si es cierto, esto estaba mal y yo lo hice. No, a veces no somos capaces de eso. Pero ¿cómo vamos a quitar un cielo cerrado? Vámonos al libro de Ezequiel, en el capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1, verso 1. Amén. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Cómo vamos a quitar un cielo cerrado? Cambiando nuestra
mentalidad. Cambiando aquello de que no nos va a dar igual, que fallamos quizás ahora y afuera, pero hemos venido aquí a redimirnos y a entregarle ese sacrificio a Dios, que aquí está el animal, decíamos, ¿verdad? Aquí está el animal, se lo entrego, Señor, y usted vea qué hace. Amén. A eso hemos venido aquí. No que porque el hermano dijo, si está lloviendo tienen que llegar siempre, ¿verdad que no? No, ¿verdad? Hemos venido a hacer algo aquí, a entregar algo, a dar algo. Amén. Entonces, dice este libro de Ezequiel que él estaba en medio de los cautivos. Usted y yo a veces estamos en medio de situaciones que nos quieren jalar más para allá que para acá. Pero cuando usted y yo aprendemos a que eso no nos va a dañar nuestra mente y nuestro corazón, dice que estaba entre medio de los cautivos, pero eso no le impidió, yo me imagino, que dice cautivos, o sea, quizás estaban presos, o estaban siendo atormentados, o estaban siendo esclavos o algo así. Pero eso no dañó la mentalidad de Ezequiel de ver y de creer de que en algún momento los cielos se iban a abrir. Que la gloria de Dios iba a descender, que el Dios, el que había sacado de Egipto al pueblo de Israel, ese mismo los iba a sacar del cautiverio. ¿Sí? Y entonces eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Han pasado momentos que hemos desobedecido, hemos llegado a los momentos de las consecuencias, pero cuando usted y yo cambiamos la mentalidad de que el enemigo lo está acusando, lo hiciste, ¿para qué vas a ir? No, ya no vayas, te van a sacar el trapo al sol. Usted y yo cambiar la mentalidad y decir, yo vengo aquí, Dios ya me perdonó y démosle, sigamos. Amén. Pero muchas veces nos quedamos estancados, detenidos en lo que hicimos y aquí morí ya. Y si pasan los años y la gente todavía ahí anda. No lo mató el Señor, ¿verdad? Pero nosotros nos equivocamos y el diablo nos mete de que ahí está la acusación. Pero mire, dice que estaba entre medio y los cielos se abrieron. Y vi visiones de Dios. El Espíritu Santo descendió y lo fortaleció, lo llenó. Amén. Eso es lo que usted y yo debemos de buscar. Pero fíjese que también hay algo que debemos de cuidarnos. ¿Cuántos creen que del cielo también puede venir juicio? No solamente cerrarlo, juicio. Mire, en el libro de Génesis, creo que nos podemos esta historia hasta de memoria, en el capítulo 7, Génesis 7, versículo 11. Amén. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Para qué se abrió el cielo? Para muerte. ¿Sí? Porque el Señor mandó ese castigo, ese juicio a la tierra. ¿Por qué? Porque dice que la desobediencia había llegado hasta el trono del Señor. Hay que tener cuidado. ¿Sí? Dios nos puede amar, Dios nos puede, pero también hay que tener cuidado. No todo en este mundo, en esta vida, es desobedecer y regresar, desobedecer y regresar. No, se supone que usted y yo como seres humanos tenemos la capacidad de aprender de nuestros errores. Entonces es lo mismo en Dios. Aprender a que hice aquello, ya llegó la consecuencia, pero arrepentirnos de corazón. Amén.
o de todo nuestro ser, porque dice que el corazón a veces es engañoso, ¿eh? Pero mejor con todo nuestro ser, porque dice que todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo es templo del Señor. Amén. Entonces, mire, también de los cielos se abren para juicio. Así que hay que tener cuidado. Pero, como les dije, que era lo que íbamos a hablar. Ni porque es una promesa para usted. Caminando bajo cielos abiertos. Usted ya debemos de creer de que pasó lo que pasó, pero ahora ya se arrepintió, ¿verdad que sí? Amén. Entonces usted de ahora en adelante va a empezar a ver los cielos abiertos. Porque ¿sabe qué? Ver los cielos abiertos es parte de actitud. Vámonos al libro de Hechos. Hechos, capítulo 7, versículo 56. 55. Desde ahí vamos a leer para que sepan de quién estamos hablando. 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. ¿Qué estaba pasando en este momento? Él no estaba aquí como usted sentadito y toda la cuestión. A él lo estaban abuchando, a él lo querían matar. Todavía no lo habían apedreado, pero lo estaban ahí ya encrucijándolo, queriendo, yo me imagino quizás jalándolo, y, ¿verdad? Pero él dijo: veo los cielos abiertos. Usted y yo, nomás llega la policía y sentimos que nos desmayamos, y sentimos que nos tiembla todo, y ni siquiera hablar podemos. Sí, nos pasa. Amén. Entonces, mire, ver los cielos abiertos va a depender de su actuar. Amén. De cómo usted actúa ante las situaciones que se le puedan presentar. De cómo usted actúa cuando el enemigo le pone la tentación 90, 60, 90. ¿Sí? De eso va a depender que usted vea los cielos abiertos. Amén. Entonces, mire, Esteban nos da un gran ejemplo. Lo estaban ya queriendo matar y él, creyendo que Dios todo lo hace perfecto. Y usted me va a decir: ¿cómo es posible que Dios permitió que lo mataran? Dios todo lo hace perfecto. Y eso es lo que usted y yo debemos de creer. De que va a llegar, que a nuestro alrededor pueda que esté, pero usted y yo en este lugar, Dios muchos años atrás, y nos lo sigue diciendo, de que a todos les va a faltar, pero a usted y a mí no nos va a faltar. Los que no me respondieron amén van a ver los cielos cerrados. No, es que les estoy hablando de cómo usted actúa y no me responden amén. ¿Sí? Entonces, ¿en qué estamos? ¿Verdad? Sí, desde ahí entra el actuar, porque usted confiesa con su boca. Amén. Entonces el hermano Esteban es un gran ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque usted y yo vemos lo que está en el cielo, no lo que está en la tierra. Él vio los que estaban en el cielo, que lo estaban esperando, y no lo que estaba pasando en la tierra. Otro hubiese sido: sale chaqueteado, ¿eh? Patitas pa' que te quiero. Pero no, él ahí se quedó y vio los cielos abiertos. Usted y yo debemos de tener cuidado y saber de lo que importa en que nosotros andemos en este mundo, pero lo que importa es lo que pasa
en el cielo. La luna no le cae encima, ¿verdad que no? El sol tampoco, ¿verdad que no? Las estrellas peor. Ahí se mantienen. ¿Quién cree que las sostiene? Porque dice que Él creó todo. Entonces, si Dios sostiene esas cosas, ¿cómo no lo va a sostener a usted que ya se declaró su hijo? Amén. Entonces, es necesario de que a nosotros solamente nos importe lo que pasa en el cielo. Nos debe de importar lo que Dios piensa de usted y de mí. Nos debe de importar lo que Dios ve de usted y de mí. Lo que Dios oye de usted y de mí. ¿Sí? Eso es lo que nos debe de importar. Lo que en esta tierra hablen, lo que en esta tierra se vea, lo que en esta tierra digan que usted y yo debemos de hacer. Y si nos matan por eso, ¿qué vamos a hacer? Ver los cielos abiertos. Como el hermano Esteban, ¿verdad? Y usted me va a decir, pero eso fue hace tantos años. Pero Dios en su inmenso amor no nos prueba en esa área, fíjense. Pero imagínense si Dios fuera así, para ver hasta dónde usted y yo llegamos. Por eso usted y yo debemos de darle gracias a Dios y decirle a cada momento, gracias Señor por su amor, por su bondad, por su misericordia, porque usted es maravilloso con cada uno de nosotros. Porque imagínese si Dios fuera así de drástico con usted y conmigo. Mire, vamos a leer una historia, no se me vaya a aburrir, porque vamos a leer, ya que no leemos en la casa, fíjese, también a mí me pasa, no se preocupe. Estoy aquí al frente, pero también me pasa que no leo a veces. Entonces vamos a leer una historia en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 7. Amén. ¿Ya lo tienen? Va, no se me vaya a aburrir, ni se vaya a dormir, porque eso nos pasa a veces, ¿verdad? Solo un versículo leemos y ya caemos encima de la Biblia. Va, empezamos. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que moramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba.
y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe, sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Ya vio esa historia usted. Mire qué interesante esta historia. Estamos hablando de cielos abiertos, de que usted y yo queremos siempre tener los cielos abiertos. Amén. Dice en esta historia que leímos de que el Señor mandó hablar a Eliseo porque el pueblo había entrado en una gran calamidad, en algo que no tenían para comer. Yo creo que aquí es en el momento donde dice que las madres y los padres se comían a sus hijos porque no había nada para comer. Entonces el Señor mandó a decir una palabra igual como nosotros. El Señor nos manda a decir algo y nosotros somos de aquellos que creemos, ¿verdad que sí? Pero siempre hay alguien entre que dice: ¿y cómo va a ser eso posible? Y miren lo que pasó. Dice que el Señor dijo que para el día de mañana ya iba a haber cómo comer o qué comer y dinero también. Amén. Pero siempre hay alguien que salta queriéndose sentir el que sí lo sabe todo.
más que Dios. Y eso pasó con este príncipe, dice. Era como la mano derecha del rey. Y dice que él dijo, si es verdad que el Señor va a abrir los cielos, quiero ver qué tan posible es. Porque usted y yo sabemos de que a veces lo que le pedimos a Dios o las promesas que Él da no se cumplen de la noche a la mañana. ¿Verdad que sí? Va a depender de lo que usted actúe, de cómo usted obedezca. Amén. Entonces él cuestionó lo que el Señor estaba mandando a decir. Y dice, vio todo lo que cuenta, ¿verdad? Cómo Dios obra en lo impensable, en lo que usted nunca se imagina. A mí, a mi mami, el Señor siempre nos ha dicho, nos voy a bendecir de donde menos se imaginan. Así nos ha dicho el Señor a veces, no sé si a usted también. Porque a veces usted y yo la promesa que Dios nos da, nos quedamos a veces como que, pero ¿y cómo? ¿Y de dónde? Si yo no tengo familia de por allá. ¿Sí? Pero Dios sí puede mover. Miren lo que dice que le hizo al campamento de los sirios. Los hizo escuchar que venía el ejército contra ellos. ¿Todo para qué? Para que al pueblo se le abrieran los cielos. Para que se cumpliera de que al día siguiente ya iba a haber qué comer, ya iba a haber dinero, ya iba a haber cómo comer. Amén. Entonces, usted y yo debemos de tener cuidado a no llegar al extremo de, muchas veces en muchas prédicas hemos hablado de que no hay que cuestionar las decisiones que Dios toma. Amén. No debemos de cuestionar lo que Dios hace, lo que Dios quiere hacer o lo que Dios hará en nosotros. Y eso le pasó a ese príncipe. Cayó en desobediencia. Entonces usted y yo debemos de tener cuidado de que aunque no veamos en la realidad, el Señor nos dice, aquí está, pero usted lo ve. Usted no ve que aquí está. Usted no lo ve. Porque así estamos a veces en medio de tinieblas. Entonces, creer y no dudar. Esas son las dos claves que usted y yo debemos de tener siempre. Y siempre es como cuando usted dice, yo voy a ser mamá hasta que me muera. Entonces el creer y el no dudar debe de estar así mismo con usted toda su vida. Amén. ¿Por qué? Porque si usted no ve que están abiertos, pero Dios sí. Para Dios sí están abiertos. Pero cuando usted y yo no dudamos ni dejamos de creer, poco a poco, si es posible, mañana se abren los cielos y usted va a ver todo lo que Dios le ha prometido. Pero hay algo que debemos de hacer. Amén. Entonces, no crea que es imposible. La palabra de Dios dice que no hay nada imposible para Dios. Amén. Que no nos vaya a pasar como este príncipe. Lo vio, pero no lo disfrutó. Porque imagínense, la gente de tan emocionada que estaba, lo pasó llevando. Y lo aplastaron al pobre. ¿Sí? Entonces, que no nos vaya a pasar así. Tengamos cuidado de que la bendición nos vaya a atropellar y hasta ahí quedamos. No, porque Dios no quiere eso para usted y para mí. Pero va a depender de su obediencia, de su actuar y de su creer. Amén. Para terminar, ya, mire cuánto hemos leído. Ya cumplió, creo yo, todo lo de la semana. Vámonos al libro de Gálatas. Ya para terminar, porque ya me va a decir mucho, nos hizo leer ya, Dios guarde. Gálatas 6, versículo 9.
nos dice el Señor, mientras no veamos que los cielos se abran. Pero esto es lo que usted y yo debemos de hacer. Miren lo que dice el versículo 9 del capítulo 6. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Miren lo primero. Dice, no nos cansemos de hacer bien. No nos cansemos de obedecerle a Dios. No diga, esta semana yo ya le obedecí bien al Señor, la otra, no, es como una dieta. Cuando uno dice voy a entrar a la dieta, usted debe de seguir, no solo una semana sí y a la otra semana no. Amén. No nos cansemos de hacer bien, no nos cansemos de obedecer a la palabra de Dios. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo va a recibir si no deja de creer, si no le llega la duda. A su tiempo. Para Dios el tiempo de Él es perfecto. Y eso es lo que usted y yo debemos de tener siempre en nuestra mente. Que para el tiempo de Dios Él sabe lo mejor. Amén. Así que nos dice en el libro de Gálatas, mire, no se canse. No se canse. Así como cuando viene del trabajo, viene cansado, dice, pero en Dios no se canse. Amén. No nos cansemos de obedecerle a Dios, porque si no le obedecemos a medias nos vamos a quedar y vamos a andar en tinieblas. Entonces no nos cansemos, dice, de hacer el bien, porque todo viene a su tiempo. El libro, en la palabra de Dios dice, todo tiene su tiempo. Ya ha leído ese versículo, pero todo lo que dice, léalo, todo lo que describe ahí, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llover, hay tiempo de no llover, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de cantar, hay tiempo de no cantar. Para todo dice, ahí se lo describe, léalo para que vea usted que en Dios, Él dice, todo tiene su tiempo. Amén. Así es que Dios les bendiga, hermanos.